Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Unificar a un pueblo. Cuando rompieron la barrera de la luz, la humanidad se regocijó. Bueno, la mayoría se regocijó. Se maravillaban de los logros científicos y de ingeniería que permitieron que una pequeña nave de 3 personas doblara el tejido del espacio-tiempo y que redujera años luz a simples días luz. La perspectiva de explorar la galaxia llenaba los corazones y las mentes de jóvenes y ancianos por igual, quienes anhelaban ver el amanecer de nuevas estrellas sobre horizontes extraños, los misterios esparcidos en el vacío helado entre mundos, el interior de nebulosas que solo se habían visto a través de un telescopio. Hubo algunas voces disidentes. No todos estaban contentos de cuánto dinero se había gastado en desarrollar la tecnología cuando aún había tanta gente sin hogar, hambrienta y viviendo en pobreza en la Tierra. Algunos criticaban que fuera el sector privado el que liderara la exploración espacial, argumentando que tales empresas monumentales debían ser competencia de los gobiernos, o idealmente de una coalición de gobiernos que representara a toda la humanidad. Y por supuesto, estaban aquellos que proclamaban en voz alta que todo el esfuerzo era un engaño, falsificado en alta definición, parte de una conspiración global para socavar las libertades individuales, incluso frente a evidencia abrumadora. Cuando fundaron la primera colonia extrasolar, la humanidad se llenó de alegría. Bueno, en su mayor parte se llenó de alegría. Un nuevo mundo, intacto de los desastres ecológicos e industriales que siguieron a la revolución industrial. Era un refugio seguro para el futuro de los humanos, una garantía de que sobrevivirían si los esfuerzos de remediación para revitalizar la biosfera de la Tierra fallaban. Era un ideal, potencial ilimitado, un lugar para que los humanos crearan una nueva sociedad libre de las tensiones geopolíticas imaginarias de un planeta a años luz de distancia. Una historia aún por escribirse que solo mostraría a los humanos su mejor momento, en la cima de su superioridad tecnológica, donde los innumerables errores del pasado nunca dejarían cicatrices. Los detractores señalaban que tomaría siglos poblar el nuevo mundo. Incluso las naves más grandes solo podían transportar a unos pocos miles de personas a la vez. ¿Quiénes serían elegidos para emigrar? ¿Cómo se establecería el proceso de selección? ¿Quién supervisaría el proceso para garantizar que fuera justo? ¿Quién estaría a cargo una vez que llegaran a la colonia? Y por qué parecía que todos los criterios tenían la misma tendencia a excluir a las minorías al mismo ritmo que tantos prejuicios históricos de siglos anteriores. Pero pocos escuchaban. Tal vez porque a menudo eran ahogados por protestas de grupos religiosos que gritaban que Dios les había dado dominio sobre la tierra, y no sobre algún mundo alrededor de una estrella que pocos podían señalar en el cielo nocturno. Cuando encontraron su primera inteligencia extraterrestre, la humanidad estaba exultante. Quizás exultante sea demasiado. La confirmación, al fin, de que la humanidad no estaba sola en el universo, respondió a muchas preguntas filosóficas y metafísicas, y generó tantas otras. La noticia de que había docenas de civilizaciones extraterrestres en la galaxia electrizó la imaginación de jóvenes y ancianos, que esperaban que la tecnología alienígena pudiera resolver los mayores desafíos de la humanidad. Muchos deseaban aprender todo lo posible sobre sus vecinos galácticos, cómo era su arte, su música. Contaban historias a través de libros, obras y películas, o tenían formas totalmente diferentes de transmitir su cultura, de formas que ningún humano había concebido jamás. Algunas personas tenían preguntas mucho menos inocentes. ¿Cuáles eran las intenciones de estos alienígenas? ¿Iban a conquistar y esclavizar a la humanidad? ¿A qué sabían? ¿Cuánto tiempo habían sabido de nosotros? ¿Habían caminado entre nosotros? ¿Moldeando en secreto nuestra historia para sus propios fines? ¿Podíamos relacionarnos de forma íntima con ellos? Cuando salieron a saludar a los vecinos, la humanidad estaba decidida.
Tenían muchas opiniones distintas sobre qué hacer, pero todos estaban decididos. Las naciones de la Tierra enviaron embajadores para establecer embajadas y abrir relaciones diplomáticas. Flotas mercantes cargadas de bienes exóticos y materiales raros recorrieron la galaxia buscando establecer mercados e intercambio. Xenobiólogos, xenoantropólogos y xenoarqueólogos partieron a aprender todo lo que pudieran sobre los mundos extraños y maravillosos en los que los humanos nunca habían puesto un pie. Poetas y artistas comenzaron largas peregrinaciones para absorber todo lo que las grandes culturas de la galaxia tenían para compartir. Querían verlo a través de los ojos y corazones humanos y llevarlo a casa para el enriquecimiento de toda la humanidad. Y naturalmente, si les pedían compartir lo que los humanos habían creado, ¿quiénes eran para negarse? Está de más decir que también hubo expediciones humanas con propósitos menos filantrópicos. Un número de milicias marginales se unieron y compraron una pequeña armada, que equiparon con lo último y mejor en armas cinéticas y de energía. Los alienígenas no podían conquistarnos si nosotros los conquistábamos primero, o al menos esa era la idea. Grupos evangélicos dejaron de lado sus dudas metafísicas y salieron a predicar a los no humanos. Habiendo decidido que tuvieran alma o no, eso quedaba en manos de Dios, pero igual necesitaban encontrar a Jesús. Por último, estaban las naves furtivas, construidas tanto por corporaciones como por gobiernos, enviadas con fines nefastos: robar, espiar, secuestrar, socavar. Todos ellos, sin excepción, fueron completamente rechazados. No se pudo establecer ninguna embajada porque no había gobiernos con los cuales tratar. La diplomacia era una idea humana. No se realizó comercio porque los materiales raros no eran particularmente raros a escala galáctica, y todo lo demás se fabricaba según la necesidad. El consumismo era una idea humana. Ningún alienígena mostró jamás interés en ser entrevistado, encuestado, observado, medido, interrogado, ni en ser molestado de ninguna manera por científicos que intentaban entenderlos y definirlos. La academia era una idea humana. Ningún pintor, poeta, músico, autor, escultor o arquitecto tuvo suerte en ver las obras de la galaxia, ni nadie mostró interés en ver las obras de la humanidad. El arte era una idea humana. Las naves de guerra de la Tierra emboscaron naves solitarias, cuidadosamente al principio y luego con más imprudencia. No hay evidencia de que las naves alienígenas siquiera notaran los enormes arsenales descargados sobre ellas. Su dominio de la física y la tecnología hacía trivial absorber la energía a un grado aparentemente ilimitado. La guerra era una idea humana. La primera nave alienígena que encontró misioneros escuchó cortésmente durante apenas 3 minutos, lo suficiente para entender por qué los abordaban, antes de desconectarse abruptamente y abandonar el área a una velocidad asombrosa. La noticia debió correr rápido, porque los misioneros nunca más lograron acercarse lo suficiente para saludar a ninguna nave alienígena. La religión era una idea humana. Ningún alienígena fue secuestrado, ninguna tecnología fue robada, ningún objetivo asesinado, ninguna alianza saboteada, ya fuera por ineptitud, ignorancia, o porque los alienígenas simplemente los veían venir mucho antes de que intentaran algo. Ninguna de las misiones furtivas tuvo éxito. El espionaje era una idea humana. Cuando regresaron a casa a lamerse las heridas, la humanidad estaba abatida. El cómo eligieron expresar sus sentimientos varió mucho. Algunos estaban angustiados ante la idea de ser excluidos de una imaginaria red galáctica de civilizaciones, donde el libre intercambio de conocimientos conducía a avances espectaculares en la comprensión del universo. Algunos estaban indignados de que los monumentales logros de la humanidad al convertirse en una civilización tipo 2 no fueran reconocidos ni apreciados por otras especies que viajaban en el espacio.
que no requerían tales niveles de energía, y ciertamente no medían el progreso en estos términos. Algunos estaban enojados por ser ignorados, o molestos por haber fallado en conectar, o furiosos por lo que veían como una crítica implícita a la humanidad en el silencio de los alienígenas. Algunos simplemente estaban enojados por lo diferentes e incognoscibles que resultaban los alienígenas. Fue un tiempo difícil. Fue cuando entendieron la verdad al fin que la humanidad se unió. Y me refiero a que se unió de verdad. Había algo profundo en la psique de todos los humanos que había estado presente desde antes de que la gente se asentara en las primeras comunidades agrícolas. Todos los humanos, lo supieran o no, pensaban que eran especiales, y la tibia recepción de la galaxia los había sacudido hasta lo más profundo. Pero con el tiempo, los humanos lentamente llegaron a la realización de que sí eran especiales. Habían inventado toda clase de cosas para dar sentido a su existencia que ninguna otra civilización había intentado jamás. Eso no los hacía interesantes, claro, ni tampoco comprensibles para los alienígenas. El error de la humanidad había sido extender la mano al universo como si se tratara de conocer a humanos con escamas o con orejas puntiagudas, en lugar de entender lo que realmente significa ser una inteligencia no humana. Necesitaban despojarse de todas las preconcepciones de lo que era una civilización y tratar de comprender a sus vecinos en sus términos, tal como existían. Quizás no todas sus ideas eran buenas, pero con un poco de suerte, tal vez la humanidad pudiera interesar a la galaxia en la idea humana de comunidad. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.